Hola a todos, bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. Hoy nos adentramos en el mundo digital para conversar sobre los festivales de cine online. Para esto recibimos a José Humberto Gil, quien es productor audiovisual y gestor cultural, con experiencia en empresas e instituciones de Venezuela, Chile y España. Es igualmente el actual presidente de la Fundación DIART y coordinador general de Cortos en Grande, festival que apoya a jóvenes realizadores de Chile e Iberoamérica. Bueno, tenemos muchísimo gusto de recibirte, José Humberto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, para empezar toda esta conversación, esta charla, yo creo que sería interesante dar como las bases del contexto, ¿no? De este tema. Yo personalmente he visto pues muchas cosas que han pasado los últimos 15, 20, 25 años en todo lo que es Internet, la llegada de YouTube, la llegada de Facebook, de otro tipo de redes sociales, de plataformas como Zoom y Skype. Y bueno, el arte como que siempre ha intentado incluirlas, ¿no? De cierta manera, pero fuera de retransmisiones, como lo es de conciertos o algunos festivales de teatro, yo no he visto particularmente festivales de otras cosas que no sea cine, ¿no? El cine ya tiene varios años que hace festivales online. Quizás sería un poco interesante que plazáramos en el contexto y que me explicaras tú cómo ves todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Sí, yo creo que partiendo que el arte o el audiovisual, el cine, es quizás la disciplina artística más influenciada por los cambios tecnológicos, ¿no? Desde la realización, bueno, incluyendo quizás la fotografía, ¿no? Pero todo cambio y avance tecnológico repercute muchísimo en la cadena de producción del audiovisual, no solo obviamente en la realización, en el equipamiento para realizar las películas, sino también a nivel de festivales. Yo me acuerdo hace 20 años en Caracas que organizábamos un festival de cortometrajes que se llamaba VR y nosotros teníamos que recibir los cortos en VHS, llegaban por correo cortos de Argentina, de México. Era bien complejo el tema de la recepción de los materiales y luego también el último formato para proyección. O sea que a nivel de festivales, todo lo que ha pasado tecnológicamente sí, en el tema de gestión ha sido impresionante. O sea, el crecimiento que tú puedes tener en un festival ahora de recibir cortos de todas partes del mundo a través de las plataformas que hay. Y bueno, ahora también todo el cambio cultural que ha habido hacia las plataformas de visionado online, que ya nos acercan las audiencias, esos han sido cambios muy rápidos y en pocos años, comparado con otras disciplinas que son más físicas, ¿no? Como las artes visuales o las mismas artes escénicas, ¿no? Entonces creo que en el caso del audiovisual hay este particular y si bien desde el que empezaron también el nuevo uso de la televisión, en el fondo del aparato como tal, a través de las plataformas online, porque también hay que hablar de una nueva forma de ver televisión. La gente tiene la televisión, pero no ve televisión. Claro, sí. Lo que ve es el contenido que está en Internet, en las plataformas. Entonces eso también ha sido muy interesante. El 80% de los contenidos que se comparten en Internet son audiovisuales. En los hábitos de consumo han justamente cambiado hacia un excesivo uso del audiovisual, o no excesivo, pero sí tenemos una gran cantidad de oferta ahora, ¿no? No necesariamente el más grande o la empresa, la distribuidora más grande o la plataforma más grande es la que llega más. Entonces, ahí también se ha ido como naturalmente conformando unos nichos o segmentos de mercado en el que obviamente mientras tu producto, tu festival o también tu película sea más segmentada con un público más de nicho, obviamente va a haber como mucho más éxito. O sea, ahora tú puedes llegar a gente que le gusta el anime en todo el mundo. A ver, si tú hacías un festival en Santiago, en Chile, y de anime, pues obviamente ibas a llegar a eso nada más, a Chile, ¿no? Entonces creo que el mundo de los festivales ha ido incorporando este tema de la tecnología desde la gestión y ahora con los cambios que ha habido en los hábitos de consumo de plataformas, que esto no tiene más de 5 años también, ¿no? Es algo bastante reciente. Sí, claro. Y bueno, es cierto que no solo la producción cambia, sino también el tipo de público, ¿no? Y ahora la gente está mucho más acostumbrada a ver estrenos de películas creadas por plataformas, ya no son los grandes estudios como lo decías. Digo, Netflix ahora es creo que de las más importantes de estos últimos 5 años
y muchas películas se han ido directamente a Netflix, ¿no? Muchas series se han ido directamente a Netflix y hasta ahora que ha estado pasando todo esto de la pandemia recientemente, varias de las películas que estaban previstas para llegar a salas, por lo menos aquí en Europa, pues se esperaron y al mes, como realmente no se veía salida para la pandemia, empezaron a publicar sus películas por Netflix y por Amazon Prime y todo este tipo de plataformas. Sí, son cambios bastante disruptivos, ¿no? O sea, que el uso de las plataformas y lo que tú hablas de las majors, que son estas grandes compañías de Hollywood, que es un condado además dentro de California, o sea, como súper Sí, específico, lo que se produce ahí ni siquiera representa el cine que se haga o que se hace en Estados Unidos. Pero ya tú ves que también Netflix es parte de ese conglomerado, ¿no? Ya se convirtió en una major. Lo que cambió fue la forma en cómo que llega a sus audiencias y más bien las otras majors y las otras productoras grandes de cine que en algún momento estaban en contra de este sistema, porque al final la cadena del audiovisual, desde la producción a la comercialización, es muy estricta. Por leyes en cada país también está regulada. Tú no puedes ir directo a salas si no tienes ciertas condiciones o ha pasado cierto tiempo entre el exhibidor de la sala física a la plataforma y eso está regulado por leyes o por convenios que hacen las distribuidoras o las asociaciones de exhibidores con las productoras y con las plataformas. Les llaman las ventanas de exhibición cinematográfica y en el fondo son súper estrictas justamente para que nadie pudiera saltársela y lo que está haciendo este tipo de plataformas es justamente hacer ese cambio y lo creo que la pandemia lo que hizo fue obligar a otros estudios que ya además tienen, muchos de ellos tienen plataformas y que cada vez va a haber más, o sea, desde Disney Plus, que tiene pocos meses y ya tiene más de 60 millones de usuarios, y el mismo HBO Max, ¿no? Como que también se dieron cuenta y ellos quieren ser parte de esta torta que se reparte, ¿no? Que al final es lo importante para ellos, que es una nueva forma de comercializar el cine. sí, por supuesto. Y también es algo como o cambiar o morir, ¿no? Creo que también ha sido una parte de la historia de todo el audiovisual. Sí. La televisión llegó a hacer sufrir muchísimo al cine en una época. Bueno, todavía tiene más llegada la televisión a la gente que las salas de cine desde hace un tiempo. Ahora, pues sí, si no se pasaban a la parte numérica que empezaba a tomar fuerza, ¿no? Con estas plataformas como Netflix, pues también era posible que desaparecieran. Sobre todo que cada vez hay menos majors, como dices. Disney ya está comprando todo lo que puede, todo lo que va al alcance de su mano. La Warner también ha comprado una cantidad de patentes y de empresas, ¿no? Entonces sí está evolucionando muchísimo el medio. Pero bueno, regresando a todo lo que son este tipo de festivales y hablando todavía de este tipo de problemáticas, tú estás organizando un festival ya desde hace algunos años en Chile. Bueno, no solo en Chile, pero bueno, está basado en Chile. ¿Y ustedes cómo manejan todo lo que es de derechos de autor, por ejemplo? Sí, bueno, el tema desde las postulaciones, pues la aceptación de las bases de postulación o de convocatoria del festival, obviamente tú cedes los derechos de exhibición para determinadas funciones, ¿no? Y esto está estipulado también según la programación que se vaya a hacer. Ahora lo que pasa con las plataformas y los festivales online es un poco que tú o sea, tienes la misma función, un horario determinado entre, a lo mejor pueden ser entre 24 y 48 horas que tu película va a estar online. Y bueno, todo esto se hace a través de sistemas bien encriptados, como hay plataformas que te ofrecen una seguridad máxima también de exhibición para que los contenidos no vayan a ser no solo no descargados, sino que también grabados a través de los monitores de los ordenadores. Entonces hay sistemas de seguridad que justamente han nacido para proteger los derechos de autor. Bueno, también depende del estreno que tú tengas y de la película que tengas. Obviamente festivales en clase A tienen un sistema bastante particular, o sea, son sistemas que son mucho más costosos. Nuestro festival es un festival pequeño, pero sin embargo aseguramos, por lo menos este año, que va a ser nuestra primera experiencia de festival online, a través de las plataformas, o sea, tú pagas también porque esos contenidos estén seguros. Y sí, o sea, el tema de los derechos de autor, sobre todo en los festivales de cortos, es bien complejo porque muchas veces los cortos ni siquiera se registran. O sea, tienes un corto que no sabes si el director o el productor, quién tiene los derechos de este corto. Y a lo mejor para la exhibición no genera tanto compromiso hasta que el corto gana un premio y ahí todos se pelean porque pusieron más o menos recursos durante el corto, ¿no? Por supuesto. Es un poco más artesanal y obviamente se entiende que el corto es un trabajo mucho más colaborativo y de proyección de carrera. Entonces,
Claro, pero nos ha pasado, ¿no? Desde las bases decimos el que inscribe el corto es el que tiene los derechos, pero los cortos casi no están registrados en ningún lugar. Sí, de hecho es muy raro, ¿no? Porque la mayoría de los cortos pues, son pues de jóvenes que apenas van empezando, son sus primeras experiencias y pues todavía no tienen mucho callo, ¿no? Como decimos, por lo menos en México, todavía no saben muy bien de todo lo que son leyes, se pueden pues perder a veces algunos proyectos porque no se registró y alguien más sí sabía cómo se hacía eso y pues se vio mucho más despierto, ¿no? Y es muy sencillo, lo que pasa es que, bueno, falta información y es gente normalmente muy joven la que hace los cortos, que no maneja todo el... Pero bueno, tú puedes registrar en muchos países, se puede registrar, bueno, primero los guiones y después también la obra terminada. En muchos países que tienen registros también de cortometrajes, los puedes incluir. Entonces es cuestión de informarte, ¿no? De las leyes de derecho de autor de cada país para estar seguro de que eso no pase. Y no es más complicado justamente con un festival online el hecho de que puede ser visto en todo el mundo realmente y que hay muchas leyes muy diferentes, ¿no? En cuanto a derechos de autor de un país a otro. No tanto en el tema de derechos de autor del artista o del realizador, sino más como el derecho de quién lo distribuye en cada territorio. Normalmente los contenidos audiovisuales se distribuyen por territorio. Entonces, claro, tú puedes tener un corto a lo mejor asiático que en Latinoamérica ya tenga una distribuidora que a lo mejor te dice, no, mira, los puedes pasar en cualquier país menos en tal, ¿no? O en una región en particular no lo puedes pasar porque ya está vendido o ya está en exclusiva con una plataforma o con algún festival en particular. Pero sí, eso lo vas viendo también con las distribuidoras y yo creo que desde las bases del festival se deja muy claro ahora que si los festivales van a ser online. Muchas veces los festivales que han ocurrido durante esta cuarentena han tenido que renegociar con las producciones que ya estaban comprometidas para el festival. Seguramente hay películas que se han tenido que bajar de festivales por no poder ser exhibidas online. Es algo nuevo también. Sí, claro, es algo nuevo, es algo que está, entre comillas, todavía inventando, ¿no? Se está escribiendo apenas como las bases de lo que es hacer un festival así. Pero bueno, hablando justamente de festivales, ya que empezamos a hablar de tu experiencia, tú estás metido en lo que se llama el Festival Cortos en Grande, que tiene base en Chile, en Santiago, me parece. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? ¿Cómo surge esa idea de ese festival? Que bueno, originalmente no estaba previsto para ser hecho en línea. Nuestro festival nace en el 2016, en el año que el corto Historia de un oso gana el Oscar, ¿no? Un corto chileno animado que compite con todas las grandes Pixar, en ese momento todavía no estaba creo que parte de Disney, con las grandes de la animación y gana un corto chileno y de hecho es el primer Oscar que gana algún realizador chileno, ¿no? Entonces fue como toda una revolución y lo que decíamos era, bueno, y este corto que además había ganado como 20 festivales súper importantes en el mundo y por eso estaba clasificado a los Oscars, ¿quién lo había visto? Lo habían visto 100 personas en Santiago, los amigos o los más cercanos a la producción, no había un circuito, ¿no? de visualización, decíamos, tenemos que crear algo, ¿no? Con buscar la forma de que, además de que se vea la historia de un oso, se vea todo el trabajo increíble que están haciendo los jóvenes realizadores y realizadoras en Chile. Y a partir de ahí, justo hablamos con Gabriel Osorio, que es el director de Historia de un oso, y le contamos del festival y él dijo, bueno, yo los apoyo y puedo ser jurado del festival. Entonces fue como nuestro primer espaldarazo y como la primera opción de decir, bueno, si es posible. Y queríamos hacer un festival que fuese regional. Nuestro festival no ocurre solo en Santiago, ocurre en 5 ciudades de Chile, en las más pobladas y las más grandes, que son Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt. Y nosotros justamente lo que queríamos es que esta competencia oficial viajara a todas estas ciudades, que no fuese un evento que se hace en una ciudad en particular y luego hay una itinerancia de ganadores, sino que las personas de todas estas ciudades tuviesen acceso a estos contenidos. Y así partió el festival en 2016. Lo organizamos la Fundación VR en conjunto con Balmaceda Arte Joven, que es una institución sin fines de lucro que da talleres artísticos en comunidades vulnerables, que están en estas mismas ciudades que te nombré anteriormente. Sí. Y con ellos partimos. Y bueno, tuvimos también la suerte de eso, de contar además con otros jurados como Maite Alberdi, que es una documentalista que ha ganado festivales increíbles. El año pasado estuvo como jurado en Sundance. Estuvo Marieli Rivas, que estrenó su primer corto en Cannes hace 10 años. Entonces tuvimos un jurado bien destacado y ese año recibimos más de 300 cortos para nuestra competencia nacional. Y de ahí seleccionamos 20, que fueron los que se exhibieron en todo el país.
también nos dimos cuenta de esa experiencia que hacía falta apoyo en la profesionalización de los cortos, no solo era cómo los vamos a mostrar, sino que había posibilidades también de potenciar el desarrollo de los proyectos y creamos el Cortos Lab, que es un laboratorio, y luego creamos el Cortos en Progreso, que es lo que normalmente llaman los festivales WIP, que es Work in Progress, Sí, donde se apoya las fases de postproducción, que es básicamente una de las más caras, para que queden con estándares internacionales de exhibición. genial. Y de lo que tengo entendido es un festival bianual, ¿no? Sí, es bienal porque justamente lo que tratamos de hacer es un año de actividades con las audiencias, que hacemos el día más corto y el festival, y el año siguiente hacemos el Corto Slab y el Work in Progress. Este año, por primera vez, 2020, vamos a hacer todo el festival junto con las actividades de industria. Entonces, bueno, es un reto también nosotros somos un equipo pequeño y bueno, nos hemos ido apoyando y articulando con otras organizaciones que nos apoyan también, pero sí, es primera vez que vamos a hacer todas las actividades el mismo año, ¿no? Fantástico. ¿Y cuándo va a ser este año? El festival partimos en la convocatoria ahora en junio, el 21 de junio partió, y bueno, recibimos cortos hasta finales de julio. Luego haremos una muestra especial de micrometrajes, perdón, sobre el estallido social en Chile, que esto va a ser en octubre al cumplir un año del estallido, que se llama Muestra Dignidad, y pueden participar cortometrajes o micrometrajes de hasta 5 minutos grabados en cualquier formato, desde móviles o celulares hasta cámara. Luego tenemos el festival en noviembre, que vamos a exhibir la competencia nacional y la internacional, que es primer año que incluimos una competencia internacional, justamente como para hacer el contrapeso y ver lo que está haciendo otros jóvenes del mundo. Y en diciembre tenemos la muestra distanciamiento, que se refiere justamente a todo lo que está pasando ahora con la pandemia, al cumplir un año de que empezó a expandir el virus por el mundo, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, José, lo siento, pero estamos llegando ya al final del programa. Es un programa que desgraciadamente es muy corto, pero bueno, creo que fue muy interesante la conversación contigo. Espero bueno, en otras ocasiones podamos hablar un poquito más de tus proyectos, quizá saber un poco más sobre este festival y cómo se pasa, ¿no? Toda esta primera edición completamente online, qué tan efectiva se vuelve o qué tan regular lo que realmente debes hacer. Pero bueno, eso ya será motivo para otras pláticas contigo. Te agradezco mucho haber estado aquí en este programa. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, todos los que siguen esta emisión, pues bueno, pueden seguir todo el trabajo de este grupo, que están haciendo un trabajo muy interesante allá en Chile. Cortos en Grande, pueden buscarlo en internet, tienen página de internet, Facebook, bueno, encontrarán todo este tipo de informaciones y de ligas en la descripción del video de este programa. Y nosotros los invitamos pues a seguirnos. La próxima semana vamos a tener a otro invitado que nos va a hablar de otra temática muy diferente, pero también muy interesante. Y en estos próximos meses pues vamos a seguir hablando de cine, evidentemente, de teatro, de danza. Entonces, pues bueno, síganos por favor, suscríbanse aquí al canal y no olviden en seguir Cortos en Grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien, Alan.